13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa: Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos qué grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Recibe por parte de Dios Todopoderoso hoy todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial sabe conceder a cada uno de sus hijos. Y de parte mía, recibe siempre mis oraciones, mi cariño y un fuerte abrazo en este maravilloso y esplendoroso día que Dios nos regala. Se dice que el futuro se construye hoy, no mañana. Por eso, cuida hoy tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, como también cada una de tus decisiones. Y que ojalá hoy todo lo que hagas no solamente te acerque a ese futuro soñado, sino sobre todo te acerque a la voluntad del Padre Celestial. Porque no hay alegría en la vida más grande que vivir en el centro de la voluntad de Dios. Hoy ruego a Dios para que te cuide y ruego a Dios sobre todo para que te acerque cada día más a su propósito y a tu sueño, a tu proyecto de vida, a ese futuro tan anhelado. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 5, versículo del 21 al 43. Y esto es como que una historia dentro de otra historia, porque el Evangelio de hoy nos cuenta y comienza, si ustedes quieren, con la historia de Jairo, que era un jefe de la sinagoga, y cómo este hombre se acerca a Jesús para pedirle que vaya a su casa a imponerle las manos a su hija. ¿Por qué? Porque su niña de 12 años está agonizando. Pero como que el evangelista Marcos hace una pausa por un momento, y mientras Jesús va camino a la casa de Jairo, entra otra historia. Es la historia de una mujer que por 12 años llevaba sufriendo un flujo de sangre, una hemorragia, si ustedes quieren. Y esta mujer, que había escuchado hablar de Jesús, se acercó también a él. ¿Por qué? Porque también ella creía que Jesús podía sanarla. Hay algo aquí muy interesante, y es ver cómo la vida de estos dos personajes, si bien socialmente hablando, religiosamente hablando, culturalmente hablando, eran diferentes, sin embargo estaban unidos por el sufrimiento. Sí, él sufría emocionalmente porque su hija estaba agonizando. Yo me imagino el dolor, la ansiedad, la angustia de este hombre al ver que su hija, su pequeña niña, estaba muriendo. Pero también esta mujer sufría físicamente. Imagínate, una enfermedad tan larga, 12 años. Me imagino la debilidad de esta mujer, me imagino también su preocupación, porque dice el Evangelio que había gastado todo su dinero, todos sus recursos en los médicos, y su situación, en vez de mejorar, estaba empeorando. ¿Alguna vez has estado allí, en una situación que en vez de mejorar, cada día ves que empeora? Sí. ¿Alguna vez has experimentado lo que es una situación que tú crees y tú esperas que con la ayuda de Dios quizás las cosas se pueden dar de una manera positiva, las cosas pueden mejorar, y en vez de eso lo que hace es empeorar? Pues bien, a estos dos personajes del Evangelio les pasó algo parecido, al punto tal que incluso Jairo experimentó en carne propia esa noticia cuando le dijeron que su hija había muerto. Y esta mujer, dice el Evangelio, literalmente también experimentó cómo su situación cada día empeoraba. Esto te lo digo por una razón muy sencilla, porque hay momentos en la vida en que nosotros, aunque tengamos fe y le pidamos a Dios para que nuestra situación cambie, para que nuestra situación quizás mejore, aún así
Puede ser que Dios permita que lleguemos al otro extremo. Puede ser que Dios permita que incluso tengamos que pasar por más dolor. Pero siempre recuerda, detrás de cada circunstancia, detrás de cada situación, Dios siempre tiene un propósito. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy en este evangelio. Los propósitos de Dios son misteriosos y solo Él sabe por qué permite que a veces tengamos que pasar por esta situación que en vez de mejorar, incluso vemos que empeora. Tanto Jairo como esta mujer estaban unidos por el dolor, estaban unidos por el sufrimiento. A lo mejor nunca antes se habían visto. ¿Y por qué creo yo que nunca antes se habían visto? Porque recordemos, Jairo era jefe de la sinagoga y esta mujer, a causa de su enfermedad, no podía acercarse a la sinagoga porque ella estaba declarada ceremonialmente impura. Así que lo más probable es que nunca antes se hubieran visto a causa de la enfermedad de esta mujer. Sin embargo, ¿saben qué es lo más interesante? Por el sufrimiento que los unía, se encontraron con Jesús. ¡Qué hermoso! Podemos decir que el sufrimiento de los dos los acercó a Jesús. El sufrimiento de los dos los llevó a encontrarse con Jesús. Y esto es lo más hermoso para mí de este evangelio. Cuando se trata de dolor, cuando se trata de pena, cuando se trata de sufrimiento, ¿sabes una cosa? No hay distinción entre el rico y el pobre, el que es respetado o el que no lo es, el que es conocido o la que es desconocida. El sufrimiento nos llega a todos. Y qué interesante, el sufrimiento atrajo a estas dos personas a la presencia misma de Cristo Jesús. Estaban unidos por el sufrimiento, pero también hay algo que me llama la atención y es ver cómo los dos se acercaron a Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre vio a Jesús, se acercó y se postró ante él y le rogó que fuera a su casa a imponerle las manos a su hija. Él se acercó por delante, pero ¿saben una cosa? La mujer se acercó por detrás y ella dijo, si tan solo me acerco y le toco el manto, yo sé que voy a quedar sana. Ella lo hizo por detrás, ella no se atrevía a acercarse a Jesús por delante, pero lo interesante es que se acercó a él. Y no importa si tú te acercas por delante o por detrás, lo importante es que busques a Jesús, lo importante es que te acerques a Jesús. Y cuando los dos se acercaron a Jesús, se acercaron con una convicción. Ellos sabían que Jesús podía hacer la diferencia. Ellos creían que realmente Él podía hacer la diferencia tanto en la vida de su hija como en la vida de esta mujer. Ellos tenían una certeza, ellos tenían una seguridad. Y así es como tú y yo tenemos que acercarnos al Señor con esa seguridad. No podemos acercarnos a Dios con dudas, pensando si de pronto Él puede o no puede. No, a Dios nos acercamos con la certeza de saber que Él sí puede, porque Él es el Dios todopoderoso, porque para Él nada es imposible. Podemos decir que los dos se acercaron a Él con fe. Óyelo bien, los dos se acercaron a Él con fe. ¿Y qué es la fe? No olvidemos lo que nos dice la palabra de Dios. La fe es el fundamento, sí, de lo que se espera y la garantía de lo que no se ve. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Y recuerda esto, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque para acercarse a Dios hay que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y esto fue lo que sucedió con este hombre y con esta mujer. Fueron recompensados. ¿Por qué? Porque se acercaron al Señor con fe, se acercaron a Él con convicción, se acercaron a Él con la certeza de saber y creer que Jesús realmente podía hacer la diferencia en sus vidas. Esta es la manera como tú y yo tenemos que acercarnos siempre al Todopoderoso. Esta es la manera como tú y yo tenemos que acercarnos siempre a nuestro Dios. Y sabes una cosa, Dios recompensa siempre nuestra fe. Sí, Dios siempre recompensa nuestra fe. Dios sabe cómo premiar nuestra fe. No fue fácil para estas personas. Yo imagino los obstáculos que tuvieron que vencer. Yo pienso, por ejemplo, en Jairo. La vez anterior que Jesús había estado en Cafarnaúm, precisamente había estado en la sinagoga, donde él era uno de los jefes de este lugar. Y recordemos lo que pasó allí. Jesús había sanado a un hombre que tenía la mano seca. Sí, el milagro lo hizo el día sábado. Y a causa de esto, los fariseos y los herodianos se fueron contra Jesús a tal punto que querían matarlo. Yo me pregunto si de pronto Jairo estuvo allí, en aquel grupo que rechazaron a Jesús. Ahora tenía que venir a Jesús
y pedirle para que sanara a su hija. No fue fácil seguramente vencer el qué dirían los demás, pero a él no le importó, porque él ahora pensaba que Jesús podía realmente sanar a su hija. Yo pienso en esta mujer que sufría este flujo de sangre. También ella tuvo que tomar el riesgo entre la multitud de acercarse y tocar al Señor, sabiendo que si se daban cuenta, seguramente iba a estar en problemas. ¿Por qué? Porque era una mujer considerada impura ante los ojos de la sociedad. Pero ¿sabes una cosa? La fe auténtica, la fe verdadera, tiene que estar siempre dispuesta a vencer cualquier obstáculo. Óyelo bien. La fe auténtica tiene que estar siempre dispuesta a vencer cualquier obstáculo. Nada nos puede detener en la vida de acercarnos y buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, creyendo en nuestro corazón que Dios realmente lo puede hacer. Esa fe que tenía Jairo y esa fe que tenía esta mujer fueron recompensados. ¿Y cómo Dios les recompensó? De una manera muy clara, de una manera muy sencilla. Primero, a la mujer Dios la sanó, pero cuando ella tocó el manto de Jesús, dice la palabra de Dios que su enfermedad se acabó en ese momento. Ella quedó sanada totalmente, el flujo de sangre se detuvo. Sí, qué hermoso. Y aquí viene lo más profundo todavía. Jairo, mientras estaba Jesús dialogando con esta mujer, le llegó la noticia de que su hija, que estaba agonizando, había muerto. Le llegó la noticia de que su hija había muerto. Y sin embargo, Jairo, en ese momento, no dejó de creer en el Señor. Me imagino que fue mucha su preocupación cuando le avisaron que no molestara más al maestro, que su hija estaba muerta. Y las palabras de Jesús para él fue: no temas, solo cree. No temas, solo cree. Y Jesús va a la casa de Jairo. Qué interesante. Jesús va a la casa de Jairo. Se acerca a la niña y se acerca con los padres de ella, como también con Santiago, Pedro y Juan. Y toma a la niña de la mano y le dice Talita cum, que significa: a ti te digo, muchacha, levántate. Y la niña se levantó. ¿Por qué? Porque allí estaba Jesús, el Hijo de Dios. Allí estaba Dios sanando, levantando, resucitando, dando vida y demostrando una vez más que para Él nada es imposible. Jairo seguramente creía y tenía la confianza y la certeza de que Jesús podía sanar a su hija. Pero lo que Jairo quizás no sabía es que Jesús no solo tenía poder para sanarla, sino también para resucitarla. Pero para que Jairo experimentara el poder de Jesús resucitando a su hija, tenía que pasar por el dolor, primero, de que esta niña muriera. Dios muchas veces permite que nuestras situaciones se empeoren para hacer cosas más grandes en la vida de cada uno de nosotros. Lo importante es que no temas. Lo importante es que creas, lo importante es que sepas que hay un Dios que sabe lo que hace y permite en la vida de cada uno de nosotros. Jairo y esta mujer hoy nos dan una gran lección, cómo acercarnos a Dios con esa certeza, con esa seguridad, sabiendo que Dios es un Dios de poder, es un Dios de gloria, es un Dios de autoridad. Qué hermoso, lo hemos visto en este evangelio en los últimos días. Él tiene el poder no solamente para controlar las fuerzas de la naturaleza, para calmar las olas del mar y los vientos. Él tiene poder no solo para sanar a una persona que está bajo la influencia del enemigo. Él tiene poder para sanar toda enfermedad, como también para resucitar a los muertos. Vale la pena creer en el Señor, vale la pena confiar en Él, vale la pena caminar con Dios y sobre todo vale la pena vivir la vida siempre con una certeza y una seguridad, y es que todo el que confía en Dios y el que pone su fe en Él, Él siempre le va a recompensar. Y que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y el Señor se manifieste en ti de una manera poderosa hoy y cada día de tu vida, y recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa: Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos
Qué grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones.